A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a leerlo de nuevo, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias. Gracias, Señor mío y Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder compartir la palabra con cada uno de ellos. Señor, bendice de una manera muy especial tu palabra, que no vuelva vacía, y dame la unción y el denuedo para predicarla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El domingo pasado estuvimos compartiendo el crecimiento que Dios quiere que tengas. Amén. O cómo Dios quiere que crezcas. Hoy vamos a compartir la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado. En el capítulo 1 del Salmo hemos leído la comparación que hace el salmista con un árbol. Y nos habla, metafóricamente hablando, del crecimiento espiritual. Y como el árbol, la parte más importante del árbol no es precisamente las hojas, las ramas, ni aún los frutos, aunque es importante, sino las raíces. De eso estuvimos hablando la vez pasada. Ahí donde se nutre, ahí donde recibe el alimento. Y por supuesto el agua, que obviamente donde se sustenta, representando la vida. Y por eso la Biblia lo compara la vida espiritual, compara la relación que tengas con Dios con el agua. Es muy importante. Como cuando le dijo al pueblo de Israel: yo les ofrecí a ustedes una fuente de vida, pero cavaron para sí fuente o cisterna rota que no tienen agua. O sea, vio la importancia que tiene en la Biblia la representación del agua. Aún Jesús, ¿no es cierto?, habla precisamente de que su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo, hablando de la promesa de Dios y de cómo se iba a manifestar. Entonces, obviamente estamos hablando de algo muy importante que tiene que representar para nosotros la vida misma o el crecimiento espiritual. Porque la vida del hombre se basa en el crecimiento espiritual. Amén. ¿Escuchó eso? Porque no estás por casualidad en este mundo, ni sos producto de un germen espacial o descendés del mono. No. Dios tiene un proceso y un propósito, y obviamente en este proceso y propósito Él quiere que desarrolles vida espiritual. Amén. O crecimiento espiritual. Hoy quiero hablar de 7 características de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, primero, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Muchos dirán: pero bueno, pastor, ya hablaste mucho sobre el nuevo nacimiento. Tenemos que tener bien en claro lo que es el nuevo nacimiento. Muchos cristianos andan de acá para allá porque no tienen ni noción de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué tengo que nacer nuevo? ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿Para qué tengo que ser salvo? ¿Cuál es el propósito de ser salvo? El crecimiento espiritual está basado en la salvación del alma.
en la salvación, escuche bien, porque yo no se lo quiero repetir. No me venga con que yo sé más que vos o vos sabés más que yo tengo más versículos bíblicos memorizados que vos. No tiene nada que ver con eso. Acá no se trata de memorizar, sino de tener bien arraigados los conceptos de la palabra de Dios. En este caso, un punto muy importante, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando la persona comienza de nuevo. El pasado lo deja atrás. Empieza una nueva vida. Por eso es que Jesús habla del nuevo nacimiento. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Directamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es un curso más de teología. Hemos cambiado de religión, nada más. Sea consciente, usted necesita el nuevo nacimiento. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el perdón de Dios. Por ende, nuestra vida no va a cambiar. No, pero pastor, yo recibí el perdón de Dios. Y si yo te pregunto a vos, ¿cómo lo recibiste? Y si yo te pregunto a vos, ¿de qué manera? ¿En qué forma? ¿Cómo es lo que lo sentís? Estoy hablando del perdón de Dios, no acá, sino acá, en el corazón. Porque podemos saber, yo soy salvo porque Cristo murió por mí, pero lo conozco, lo entiendo, pero acá. Ahora, la Biblia dice lo siguiente, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá hay un título de propiedad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El propósito principal de Dios es que vos entiendas este principio. Si no entendés este principio, o no lo aplicás en tu vida, obviamente todo lo que hagas va a ser de balde. Quiero que entiendas que el nuevo nacimiento es una cuestión de conciencia. Luego se transforma a través de la fe en una cuestión espiritual. Quiero aclarar que para nacer de nuevo tenés que recibir a Jesús. Pero no tenés que recibir a Jesús como recibís cualquier cosa, sino que tenés que recibir a Jesús y hacerlo parte de tu vida. ¿Escuchó? Hacerlo parte de tu vida en todo donde vayas, lo que hagas, donde posen tus pies, las palmas de tus pies y las palmas de tus manos. Por eso que la Biblia dice que después de haber recibido el Espíritu Santo, se lo dijo a Saúl, haz lo que viniera en tu mano y serás próspero. Pero como siempre digo, hay requisitos en la Biblia. Y acá hay una conexión entre Dios y el hombre para que el hombre pueda recibir la bendición de Dios. Así lo mismo y de la misma manera nosotros estamos seguros de que la Biblia, la palabra de Dios, me acredita de que no solamente soy hijo de Dios y tengo un título de propiedad de parte del Señor, exousia, derecho delegado a través de la sangre de Cristo, pero escuche bien lo que le voy a decir. Yo tengo la seguridad de la vida eterna. Yo sé que si hoy me muero voy a ir al cielo o no. Esa es una pregunta que vos tenés que hacer, no ya hace falta que me lo digas a mí. Porque a mí me puede decir cualquier cosa, porque yo tengo a Cristo en mi corazón y por eso, no. Acá vos lo tenés que saber en forma espiritual. Y pero ¿cómo? Eso nadie lo sabe, no, mentira del diablo, eso sí lo sabés. Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hello. Es así.
Y podemos hablar todo el día del tema. Pero estamos seguros. Realmente hay una seguridad, hay una certeza. Entonces es importante entender el nuevo nacimiento. No es recibir cualquier cosa, sino hacerlo parte de nuestra vida, Jesús. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Pero no quiero ser fanático, ni quiero ser gusano de iglesia, como me dijeron una vuelta a mí. Todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia. ¿Por qué no podemos venir una vez por mes? Bueno, cuando venga Cristo te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Tu crecimiento espiritual no tiene que ver, nada que ver, ni con tus padres, ni con tu familia, sean creyentes o no. No me vengas con esa, mi esposa es creyente y por eso yo soy creyente. Te vas a ir al infierno igual. Si no naces de nuevo. La Biblia dice, 2 estarán en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Cuando venga Cristo va a ser así, con muchas familias. Por más cruda que parezca la palabra de Dios, obviamente no estamos en tiempo de andar jugando. Estamos en tiempo de predicar un evangelio no diferente, sino el evangelio que Dios quiere que prediques. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio se predica a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces es una cuestión personal. La salvación, el nuevo nacimiento es unipersonal. Vos sabés cómo estás con el Señor. Y sabés si tenés duda o no. No necesitas decírmelo. Yo te puedo encaminar, te puedo enseñar cómo es, pero hasta ahí nomás. Y no es como vos querés, obviamente. Eso va a ser siempre así, hasta el día que venga Cristo. Entonces, es una decisión personal. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, haciendo una comparación. Antes estabas en temor porque había incertidumbre, porque tenías dudas, porque no sabías lo que iba a pasar mañana, ¿Por qué? Pero ¿hay seguridad de parte del Señor o no? ¿No recibimos ese espíritu? Por supuesto que no. El espíritu que recibimos nos da certeza, nos da seguridad, nos da, ¿no es cierto?, la confianza necesaria para que nosotros podamos entender y comprender el mundo sobrenatural de Dios y el corazón de Dios. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados hijos suyos. Desde el momento que Adán y Eva pecó, fueron destituidos de la gloria de Dios. Echaron del huerto de Edén, pero no termina ahí la joda. Esa mala decisión que tomó Adán hizo que todas las generaciones futuras fueran afectadas. Por eso, que la paga del pecado es la muerte. Dios no puede cambiar ese mandamiento. No lo puede cambiar. Porque entonces dejaría de ser Dios. Dejaría de ser un ser perfecto. Él cuando te dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Entonces tuvo que buscar una salida. Para que buscarle una solución al tema, fueron destituidos de la gloria de Dios, obviamente. Entonces, no quedaba mejor alternativa que mandar a alguien que pudiera llevar a cabo el rescate del hombre. Y fue Jesús. Fue nacido. El vientre fue humano, pero en su genealogía fue el primero. ¿Por qué? Porque no tenía genealogía. Dios se hizo carne y fue el único que pudo cumplir con las exigencias y requisitos de la ley. Por eso la gente que no tiene a Cristo o que no sabe lo que es la salvación, obviamente ya están perdidas. No me vengan con otra cosa. La Biblia dice eso. Pero es demasiado bueno, ya sé que es demasiado bueno.
y va a recibir conforme a lo que haya hecho. Pero en cuanto a lo que es la salvación, la Biblia dice, está destituido de la gloria de Dios. Sino a través de Cristo recibimos la vida eterna. Usted sabe lo que es nacer de nuevo. Nicodemo, yo creo que fue uno de los maestros rabínicos, didascalos de Israel, que tenía una conducta intachable. Sin embargo, a él mismo le dijo, mira Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Así que no me venga a decir que usted es más santo que Nicodemo, porque no se trata de ser santo para ser salvo. ¿Quedó claro eso? Entonces puede ser una persona lo más buena posible, no tiene a Cristo, obviamente. Lo lamento. La responsabilidad y el peso que nosotros tenemos de decir la verdad, de decir y cantar a los cuatro vientos lo que es verdadero, la Biblia, y no andar dando palabras de aliento que no edifican a nadie. Claro que es bueno, pero no edifican a nadie. Están más perdidos que nunca. ¿No aprendieron? Entonces, ahí terminamos con la palabra adopción. Nos adoptó a través de Cristo, sí. Antes estábamos destituidos y obviamente éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios. Pero los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora a través de Cristo nos adoptó y pasamos a ser hijos. Hay una diferencia entre ser criaturas o hijos de Dios. No vengan con ese cuento de que somos todos hijos de Dios. No es así. Y si alguno tiene que decir algo, dígalo. No es así. No es así. Entonces, somos adoptados hijos suyos y ahora tenemos que tener una relación. Ahora empiezan las raíces del árbol. Porque dice, por lo cual clamamos Abba, Padre. Acá nos habla de una relación. Sabemos lo que significa Abba, que significa papito querido. Quiere decir que hay una relación íntima entre Dios y el hombre. Y obviamente de esta relación se nutre el árbol y empieza a crecer espiritualmente. Amén. Segundo punto, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que es necesario ser influenciado por el Espíritu Santo, ser influenciado por el Espíritu Santo para crecer espiritualmente. De lo contrario, obviamente, si no le permitimos que nos influencies, obviamente no pasa nada en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guía a toda verdad y nos consuela. ¿Sí? Como siempre digo, le vuelvo a repetir, más ahora, nosotros creemos en un único Dios, en único Dios, un Dios, no único, un Dios, en la multipersonalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre crea, gobierna y preserva, el Hijo sana, salva y bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía, consuela y nos regenera. ¿Queda claro ese punto? Ahora, nos guía a toda verdad y nos consuela. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber todas las cosas que ha de venir. Ok, muy bien. Entonces, la obra del Espíritu Santo radica en guiarnos a toda verdad. No construye castillos en el aire, no da falsas expectativas, sino que nos guía a toda verdad. Y nos hace saber lo que va a pasar en el futuro a través de la palabra,
Nunca el Espíritu Santo contradice la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por ende, si dice algo, tiene que ser inspirado y revelado por el Espíritu Santo, pero conforme a la palabra. Sin la obra del Espíritu Santo, no habría nuevo nacimiento, y mucho menos crecimiento. Y sería casi imposible vivir en este mundo para el cristiano. Yo creo que no aguantaría mucho. Está el Espíritu Santo para guiarte. Por eso es que hay una gran diferencia entre ser guiado por el Espíritu Santo y ser guiado por cualquier corriente. El diablo no te va a tocar si vos no le haces nada. Por eso se llama serpiente antigua. ¿Por qué? Porque la serpiente nunca te va a atacar si vos no se siente amenazada por vos. Y cuando vos no le estás haciendo nada al enemigo, vos estás tranquilo. Y pero yo no tengo por qué hacerle nada. Sí, pero tarde o temprano él te va a hacer, se va a llevar con vos al infierno. Amén. Entienda. Acá no hay escapatoria, hay dos caminos, no hay una tercera alternativa. O elegís el camino que a la derecha o elegís el camino a la izquierda. En Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow, si vos te dejas y vos le decías al Espíritu Santo, Señor, guíame. Yo quiero hacer en este día tu voluntad. Guíame a hacer tu voluntad. Te levantás a la mañana y le pedís eso al Señor. Entre otras cosas. Pero lo primero que le tenés que pedir es eso. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de hacerte recordar lo que el Señor dijo en su momento. Y ahí vos vas a decidir qué es lo que hago. O chicle o limonada. Decido. O meto la pata hasta el cogote o sigo caminando. Pero Él se va a encargar de decírtelo. Porque vos se lo estás diciendo a Él. Y le estás diciendo, Señor, yo quiero que me guíes a hacer tu voluntad. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu no está trabajando en estas cosas que solo Él puede hacer, nada más que Él. Muy bien, tercer punto, crecimiento espiritual se basa en un conocimiento y experiencia de la gracia de Dios. Qué lindo esto. Es muy diferente conocer sobre Dios que conocer a Dios. Completamente diferente, distinto. Conocer a Dios implica una relación con Él. Tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos, podemos citar la palabra o recitarla de Génesis hasta Apocalipsis y hablar de Dios en toda la palabra. Pero, ¿tienes una relación con Él? O sea, acá vale la sinceridad que vos puedas tener con el Señor, ¿no? Acá yo no te estoy hablando de que me lo tenés que contar a mí. Yo no puedo salvar tu vida, no puedo salvar tu alma, no puedo darte crecimiento espiritual. Simplemente yo predico, enseño, punto. No soy una deidad. Soy una persona como cualquier otra, como vos, con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿tienes una relación con Dios? Sea sincero, no necesitas decírmelo. ¿Lo conoces en privado? ¿Conoces a Dios en privado? Hay muchos que cuentan el testimonio. Si vas en YouTube,
Muchas personas se fueron al cielo, bajaron al infierno, Dios les mostró esto, Dios les mostró lo otro, y empiezan a acusar acá y a acusar allá. Yo les digo, toda mentira. La persona que tuvo una relación, una experiencia tan grande, se nota de acá a la luna o más allá. Y lo primero que hace es hablar la verdad sin juzgar a nadie. Amén. Entonces vas a notar si verdaderamente es mentira o no. Y hay muchos mentirosos en YouTube. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hablando un poco de conocer la gracia, tener una relación con la gracia de Dios. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el día de la eternidad? Cuando mueras y te vayas al cielo, o cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí empieza la eternidad. La eternidad empieza desde el momento que vos, ¿no es cierto?, aceptaste a Cristo en tu corazón. Entonces, obviamente, hasta el día de la eternidad es cuando vos, por ejemplo, empezás a tener crecimiento espiritual y conocer la gracia de Dios y conocer la persona de Cristo, y entonces hay una relación con el Señor. Conocimiento y gracia no se pueden divorciar, tienen que ir juntos. Si no, sería desabrido. Puro conocimiento, pero no hay gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de los pecados. ¡Wow! Y lo profundo del amor de Dios. ¿Sentiste alguna vez eso? ¿Te sentiste como yo experimenté eso, ¿no es cierto? Yo me sentí como basura, como un gusano. Sentí el peso del pecado. Yo creo que no me fijé ni evalué a ninguna otra persona, ni me interesa tampoco, pero yo me sentí así. Me sentí como un traicionero, como un falluto. Me sentí así. Sentí el peso del pecado, pero también la profundidad del amor de Dios. Por eso digo, yo no merezco nada. Nada. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartir con otras personas ni crecer. ¿Qué le vas a hablar a la otra persona? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? ¿Otra mentira más? ¿Qué le vas a decir? Entonces nosotros, por eso dije al principio, el nuevo nacimiento es una cuestión de conciencia. Cuarto punto, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. ¡Ja! Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabemos de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que es Dios. ¿Me entendiste? Dios exalta la humildad y tiene una pasión singular por la persona humilde. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste al orgulloso. Es cierto. Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios:
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá sí, acá yo no quiero que apariencia, no quiero apariencia. Yo le pedí al Señor, Señor, dame una iglesia que nos tenga una fachada linda y por dentro está... No. Acá lo que vale es que vos seas sincero con el Señor, con vos mismo y con Dios. Porque ser orgulloso, muchas veces Dios resiste y te está ahí, no, yo no te voy a bendecir hasta que vos no te humilles. No te voy a bendecir hasta que vos no te bajes del caballo. Yo no te voy a bendecir. Y te resiste, y te resiste, y te resiste, y le vas a buscar la vuelta, y te vas a matar trabajando, y vas a creer que de repente, bueno, voy a buscar apariencia, porque así los demás hermanos ven que Dios me está bendiciendo. No tenés por qué justificar a Dios. Como también lo otro, ¿no es cierto?, que dice, no, Dios no me bendice porque tiene sus planes, y qué sé yo. Yo no justifico a Dios. Él sabrá por qué o no. Pero de hecho que una persona orgullosa no puede decir o no puede crecer espiritualmente bajo ningún punto de vista. Tiene que practicar la humildad, porque si no Dios va a estar resistiendo toda su vida. Y después se va a estar preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Esas son cosas que uno tiene, así como la salvación. Yo sé que soy salvo porque no porque lo dice la Biblia, sino porque el Espíritu Santo me da testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hay una relación. 5. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real, genuina. Dios nos recibe así como estamos. Y el que me diga lo contrario, no. Dios te recibe, no importa cómo estés. No importa cómo... Dios te recibe, no porque digas, es prostituta. No te recibe porque vos sos una prostituta, no, te recibe igual. Travesti, también te recibe. Vos sos un drogadicto, también te recibe. Vos sos un ladrón, también te recibe. Él te recibe. Pero aquí viene el postre, para destapar la olla de muchas cosas. Dios nos ama demasiado para dejarnos en esa situación. Realmente Él quiere que cambies, pero por su amor. Yo no me tengo por qué justificar, pero conozco verdaderamente el amor del Señor. Eso va a hacer que yo cambie. Me dejo moldear por el Espíritu Santo. Eso va a hacer que Dios sea transformado, que sea cambiado, una persona, ¿no es cierto?, que realmente ama al Señor. Si no, va a ser pura cáscara. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y sin fruto. Hasta el día que se decida morir. En una tumba de Egipto, de casi 3.500 años, encontraron una semilla de trigo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hace con una semillita? Cuando aprendemos botánica, ¿qué hacemos? Le ponemos un cartoncito alrededor del vaso, ponemos la semilla ahí, ponemos un poquito de arena y le echamos agua, ¿no? Y vemos cómo crece y empieza a echar raíces y ya sale la plantita. Después de 3.500 años, brotó. Esto nos da a entender lo que Jesús dijo. La decisión es tuya, pero que no sea demasiado tarde, porque el día que venga Cristo, los que todavía no están decididos se van a quedar. Amén. Muy bien. Él nos ama mucho, por eso quiere que cambies. Y te va a mandar situaciones y te va a tocar el corazón y vos vas a tomar decisiones y vas a ir transformando a medida que el Espíritu Santo te va acusando y te va a llevar a toda verdad y te va a decir las cosas en tu conciencia.
y el Espíritu Santo sabe convencer a la gente cuando la gente, ¿no es cierto?, realmente quiere cambiar. En respuesta al Evangelio, debemos vivir con una mente transformada para crecer espiritualmente. Sí, es cierto. Es cierto. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerarse muerto al pecado no es decir, ya va, Jesús me pagó el precio y ya estoy libre, listo, ya no hay problema porque ya morí al pecado. No se trata de eso. Se trata de una cuestión de conciencia, como dije al principio. Si te considerás, ¿no es cierto?, muerto al pecado, es porque vos le permitiste al Espíritu Santo que te lleve a toda verdad. Ahí empieza el crecimiento. Amén. 6. El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo. Él no se conforma con verte así. No, vos también. Tiene que haber algo más. Yo tengo que crecer más. Señor, yo te pido sabiduría, pero se la pido todos los días. ¿Por qué? Porque yo quiero más. Más. Me gustaría conocer toda la ciencia. Más. No para exaltarme, sino para darle glorias al Señor. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Bien. Versículo 14 dice, prosigo la meta al premio, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. Pablo no estaba pendiente de los retrovisores. Como cuando vos manejas la moto, te fijas en los retrovisores a ver si viene uno atrás, otro a los costados, si podés avanzar. Lo mismo sucede con un vehículo. Su atención no estaba puesta en los retrovisores. Eso no quiere decir que vos no te fijes. Si tenés un espejito, por algo es. No es para que vos veas si de repente estás lindo o estás feo, sino para que puedas ver al que viene atrás. Pero en el mundo espiritual no tenemos que estar pendientes de los retrovisores. Amén. Sino tenemos que estar pendientes allá, en lo que vemos adelante. Nos enfocamos en la meta. ¿Ok? Nos enfocamos en la meta. El avance y el crecimiento espiritual son importantes. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Muchos hasta tienen miedo. Lo que pasó ayer pasó y listo, terminó. Confía en el Señor, porque si de repente tuviste algo en el pasado que vuelve a tu memoria y te quiere gobernar, Dios te hizo libre. ¿Por qué yo tengo que encadenarme al pasado? Hay veces que estamos estancados precisamente por eso. Y por eso debemos pasar a otra página en nuestra vida. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras cargamos con ese pasado. Cargamos con ese pasado y no podemos recibir de parte del Señor. Hay algo que está obstruyendo la bendición de Dios y muchas veces es porque estamos metidos en las cosas que hemos hecho o las cosas que nos han hecho cuando Dios te hizo libre. Se terminó. Debemos avanzar
hacia la meta, conocer más a Cristo y ser semejante a Él. ¿Se puede? Claro que sí. Él es el prototocos. ¿Sabe lo que significa? En el griego, prototocos significa primero en su generación. Así como fue el prototocos, ¿no es cierto? Adán, el primer hombre, primero en su generación, por eso se le llamó Adán, primer hombre. Entonces, el segundo Adán lo habla Pablo, pudo entender que Jesucristo es el segundo Adán por la naturaleza. Por un hombre entró el pecado y por el otro hombre se justifica el pecado, que este fue Cristo. Amén. Entonces ahí entendemos, obviamente, que Él es el primero en su generación. Y los que le siguen a Jesús y son imitadores de Él, son justificados a través de la sangre de Cristo. Y edificados y crecen espiritualmente, van creciendo y van creciendo en todas las áreas. Amén. Entonces, ahí empezamos. Hay dos filas. Está la fila de Adán, en la cual están todos condenados, y está la fila de Jesucristo, en la cual están todos justificados. Depende de qué fila estés, y vos lo vas a saber, porque muchas veces te querés salir o te salís de la fila. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo cojo no entrará en el reino de los cielos. Y si hay un cojo espiritual, obviamente nunca va a caminar derecho, siempre se va a salir o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero jamás va a caminar derecho. A no ser que decida ponerse un taco más alto que el otro en el pie, entonces va a caminar más derecho. Amén. Muy bien. El crecimiento espiritual 7, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Qué lindo esto. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28, y acá voy a derrumbar un montón de paredes. Oh Señor Jesús, dice así: y el que quiera ser primero tendrá entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea, está hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Entonces, acá, el primero que tiene que servir, ¿no es cierto?, soy yo. El primero que tiene que agarrar la escoba soy yo. Aló, estoy hablando, ¿no? Y acá no me viene ningún delirio de grandeza, porque no se trata de eso. Acá parece como que en estos últimos tiempos endiosas a los pastores, a los sacerdotes. ¡Wow! Cuando en realidad ni mismo Jesucristo dice: yo no vengo para que me sirva, sino para servir. No solamente está hablando de la ley del ejemplo, sino está hablando de la humildad, está hablando del servicio que doy. Yo estoy dando un servicio. ¿Sabe que un día me quedé impresionado? Esto sucedió hace 14 años atrás. No había la pared, estaba todo con alambrado, y allá había una puerta así que se estaba cayendo a pedazos, que después la arreglé. Y teníamos que comer, obviamente, y hay que trabajar, y bueno, vamos a meterle. No hay problema, porque yo no tengo drama para trabajar. Y a una ingeniera tenía un Peugeot y me dice: vos sabés que tengo que cambiarle el embrague, ¿no querés hacerlo vos? Sí, le dije, claro que sí, tráelo acá, lo vamos a poner, lo puse allá. Entonces, para bajar, ¿vos sabés lo que es bajar una caja a un Peugeot? No tenés ni idea, tenés que desarmar todo el tren trasero, bajar la caja, tirarlo para atrás y dejarle nada más que la carrocería y el motor. Es todo un lío. Es el coche más difícil para hacer en ese ámbito. Bueno, esto es nada más que te cuento para que tengas una idea. Y estaba engrasado desde acá hasta la punta del dedo gordo.
grasa, tierra, había aceite, de todo un poco. Pero yo estaba ahí trabajando. Y de repente viene una señora, baja en un 4x4, wow, recién lavadito. Y le dice a mi esposa, ¿está el pastor? Sí, está ahí abajo. Y yo salgo de ahí abajo todo engrasado. ¿Qué tal, Padre Señor, hermana? Dios les bendiga, con una cara llena de grasa. Me miró de arriba abajo y hizo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Hoy, ¿por qué? No voy a dejar de ser pastor porque esté sucio, o porque haya cavado un pozo, o porque haya levantado una pared. ¿Qué imagen la que tienen? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Amén. Sírvale al Señor y Dios va a recompensar su vida. Reflejemos a Cristo realmente reflejamos a Cristo cuando empezamos a renunciar a nosotros mismos. Y decidimos auxiliar a los demás. Por amor. No por intercambio de algo. Por amor. El mismo Jesús dijo, al que te pide, dale, y no le pidas nada a cambio. Dale. Qué loco, ¿no? Pero eso lo dijo el Señor. No lo dije yo. Hagamos un repaso para concluir. Por favor. Ahí está. ¿Se ve, no? Primero, crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, si no le permitís al Espíritu Santo orar, o si no cambias tus actitudes, obviamente no hay crecimiento espiritual. Segundo, crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, en ser inspirado por el Espíritu Santo, en que realmente te influya en tu vida. Tercero, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento y experiencia de la gracia de Dios. Sentimos realmente la experiencia, el peso que causa el pecado y el amor que tiene hacia nosotros. Cuarto, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Quinto, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Sexto, el crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. Una persona que crece espiritualmente nunca retrocede, siempre va adelante. Séptimo, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Servirle al Señor, no le está sirviendo al hombre. Y todo lo que haga, hacelo para Dios y no para los hombres. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y Colosenses capítulo 3, versículo 23. Estos son los pasos para crecer como Dios quiere que crezcas. Hebreos capítulo 6, versículo 12, y con esto termino. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi